En la escuela dominical de la iglesia Esmirna hemos ocupado los últimos 3 domingos para revisar el contenido de la resolución que el Presbiterio Fundamentalista Bíblico ha tomado respecto del texto propuesto como nueva constitución y que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre. En este video quisiera comentar con ustedes dos considerandos más para cerrar este ciclo de presentaciones que hemos tenido en nuestra escuela dominical. Vamos, en primer lugar, a recordar la palabra del Señor que nos dice en el Salmo número 11: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad. La silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Que el Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Quisiéramos entonces compartir hoy día los últimos dos considerandos que deseamos comentar con ustedes. El resto de la resolución ha sido puesta en conocimiento de todos para que la revisen en detalle. Y el primero de los considerandos que veremos hoy día está vinculado con el debilitamiento de la familia, considerando que debilita esta constitución a la familia como núcleo vital de la sociedad. El artículo 10 del texto propuesto dice: el Estado reconoce y protege a las familias, y presten atención a esto, en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restricciones a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos. La familia deja de ser el núcleo fundamental de la sociedad, como ha estado expresamente señalado en las cartas magnas que nos han regido hasta el día de hoy. Ahora aparecen familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, como esta que vemos acá y que corresponde a un libro que se le dio bastante difusión en los colegios hace algún tiempo atrás. No se definen en el texto las expresiones ni los modos de vida. Esta es una clara aprobación de los conceptos impuestos por los grupos LGTBQA. Por esto es justamente que quedan en la nada las especificaciones respecto de estos parámetros para medir modos de vida. Sin embargo, nosotros tenemos claro y sabemos a qué se refiere esta alusión, porque su base está en el matrimonio igualitario. Familias donde hay dos papás o dos mamás, ya no es el matrimonio establecido por Dios, es ahora el concepto de matrimonio que el hombre ha corrompido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, afirma el apóstol Pablo en Romanos 1:22. Hay numerosos textos en la palabra del Señor que nos permiten ver cuál es la mirada que Dios tiene respecto de la familia, y que es muy importante que los hermanos busquen y se fundamenten
en la palabra de Dios. Algunos de ellos son, por ejemplo, Génesis 2:24, Efesios 5:28 al 31, Primera de Pedro 3:1 al 7, Romanos 1:23 al 32, Proverbios 1:8 y 9 y Proverbios 6:20, entre muchos otros. Creo que con esto tienen especial argumento para sustentar lo que la resolución ha establecido. El otro punto que me gustaría considerar en este video es el considerando 6.4, que está vinculado con la restricción a la libertad de culto. El presbiterio ha puesto de esta manera el considerando que restringir la libertad de culto al imponer limitaciones de hecho a la libre predicación del Evangelio, al supeditarla a los derechos que establece esta Constitución. El artículo 1 del texto dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. El artículo 9 señala: el Estado es laico. En Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitaciones que lo dispuesto por esta Constitución y la ley. Avanzamos al artículo 67 y en el inciso 1 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencia y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Continúa en el inciso 4. Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas. Tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente, de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Hermanos, aquí una lectura descuidada de estos artículos ha llevado a algunos pastores y líderes evangélicos a proclamar públicamente que este texto consagra todas las libertades que a través de la historia la Iglesia evangélica ha ganado en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que realmente dicen estos artículos? Simplemente, yendo a la pura letra, sin preguntar sobre el espíritu de ellos, podemos observar lo siguiente. En primer lugar, el Estado se declara como laico. Esto implica que cualquier alusión religiosa podría ser restringida con el solo hecho de que alguien reclame que se está violentando sus derechos de vivir en un país o en un Estado laico. Esto es casi un Estado ateo. Y debemos tener presente que todos los estados ateos han sido históricamente totalitarios o dictatoriales. Una segunda observación que tenemos que hacer es que la predicación deberá considerar que somos un país plurinacional e intercultural. Esto consagra como derecho a que los pueblos originarios no sean contaminados por mensajes propios de los foráneos que llegan a alertar sus costumbres sin respetar su cultura propia. Es decir, será como tenerlos bajo una campana de cristal para que mantengan su cultura ancestral de idolatría y de esclavitud en el pecado.
Un tercer punto que nos llama la atención es que a las iglesias se les impone una obligación que solo las afecta como organización a ellas y que implica la pérdida de nuestra independencia económica al quedar establecido que tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente de conformidad con la ley. Tenemos que advertir que en todo el texto se habla fuertemente contra la discriminación. Sin embargo, este punto es altamente discriminador, pues esto solo es una exigencia a las organizaciones religiosas. No se le exige a otras comunidades u organizaciones sociales ninguna de estos puntos que a la iglesia se les ponen como condición. Es decir, el legislador se va a inmiscuir en dictar las normas de administración financiera de las iglesias. Con esta exigencia se pierde por completo el principio de separación iglesia-estado, bajo el cual cada uno tiene libertad de desenvolverse en lo que es su ámbito sin inmiscuirse uno en el campo del otro y viceversa. El cuarto elemento que deseamos sacar a luz es que lo que ha encantado a algunos líderes incautos del artículo 67, inciso 1, en cuanto a la más amplia libertad religiosa, se contrapone absolutamente con la última línea del inciso 4 del mismo artículo, donde leemos respetando los derechos y deberes y principios que esta Constitución establece. Es decir, aborto, educación sexual integral, autonomía progresiva, entre muchos otros puntos que esta Constitución establece como derechos. Hermanos, tengamos presente, esto es una amenaza velada, este es un recordatorio para que no se nos olviden los derechos consagrados en esta Constitución. Cabe señalar que este tipo de alusiones son numerosas en el texto propuesto. El constituyente se encargó de recordarnos a lo largo del texto que hay derechos consagrados en esta Constitución que si los pasamos por alto, seremos sancionados de acuerdo a la ley. Aunque esos derechos vulneren nuestro primer y principal derecho, que es respetar lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando nos quieren acallar de esa manera y tenemos la opción de manifestar nuestra voluntad, debemos concurrir entonces a las urnas para expresar nuestro rechazo categórico al texto propuesto, porque los valores sobre los cuales se funda el texto son completa y absolutamente valores antibíblicos, valores que restringen nuestra libertad de predicar el evangelio a toda criatura, como es el mandato que Dios ha dejado para su pueblo. Quisiera concluir este video invitándolos
a que nos acompañen en nuestra sexta jornada de reflexión que lleva por título El nuevo orden mundial, la familia bajo peligro. Por lo extenso el tema, vamos a tener esta sexta jornada dividida en dos partes. El próximo lunes 22 de agosto recibiremos a los expositores invitados, la señora Margarita Rojo y el señor Aarón Contreras, ambos psicólogos forenses judiciales con una amplia experiencia en estos temas, y nos hablarán ellos qué es la desconstrucción de la sociedad y cómo está afectando a mi familia. A lo mejor no, ustedes no saben, pero este fenómeno está afectando severamente a todas las familias, y no, las nuestras no están exentas de esta influencia. Y este tema lo vamos a enfocar para hablar sobre la educación sexual integral, perversión que se quiere llevar a la mente de nuestros hijos pequeños y a la autonomía progresiva de niños y adolescentes, con lo que se refuerza la destrucción de la familia en los términos que conocemos a la familia y cómo la familia es definida en la palabra de Dios. El día 29, al lunes subsiguiente, vamos a continuar con nuestra sexta jornada recibiendo al hermano Danilo Silva, quien, tomando aspectos teológicos bíblicos que sustentan nuestra posición, hará una revisión sobre el desconstruccionismo y la ideología de género, y luego nos presentará una visión panorámica de cómo la ideología de género está presente en la Constitución propuesta de principio a fin. Será muy interesante escuchar cada una de las ponencias y también muy aclarador de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que se nos vienen por delante. No se pierdan esta oportunidad de ser instruidos en los temas que les he presentado. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión.